Pues hoy en una edición más de Regidor al Volante me acompaña una gran amiga y diputada local del 5º Distrito, Juliana. ¿Cómo estás, amiga? Hola, súper bien, muy contenta de estar aquí y gracias por el raite. No, muchas gracias a ti, amiga, por aceptarnos esta invitación con la intención de, pues, conocerte más a ti, sí, las funciones que haces como diputada, tu trayectoria que es muy amplia en el servicio público, pero también conocerte como persona. Juliana, ¿cómo empezó tu carrera en la política y cuál es tu visión dentro de ella? Muchas gracias. Oye, a ver, pues a mí siempre me gusta platicarles que la verdad es que para mí la política fue una herencia, fue una vocación, porque mis papás desde muy jóvenes, ellos no tenían nada que ver con política, ni mis abuelitos del lado de mi papá ni de mi mamá, pero ellos en la universidad, desde un poquito antes, se metieron a cierto activismo estudiantil. Estaban en la Universidad Autónoma de Querétaro ya más o menos los 70s, en donde, a ver, todo lo que hoy tenemos tú y yo, mi Bruno, o sea, democracia, libertad de expresión, estabilidad económica, ellos no lo tenían. Un futuro, pues más o menos prominente, un futuro estable al menos, ¿no? De lo que, pues tenemos hoy que no lo valoramos, ellos no lo tenían. Y sobre todo, a ver si lo seguimos conservando en unos... ese es un gran punto, ese es un gran punto que acabas de decir y es algo que a mí me gusta mucho platicar con los jóvenes y decirles, a ver, todo lo que nuestros papás pelearon, estamos por perderlo. Entonces, por eso hay que participar. Pero bueno, ellos se meten en la universidad en diversos grupos y ahí conocen al Partido Acción Nacional y se enamoran de sus principios. Son principios que en esencia, a ver, son los más importantes, o sea, es respetar la dignidad humana, construir el bien común, y es ahí donde ellos se meten, y a ellos les toca, pues, prácticamente pelear por la consolidación de la democracia. Mi papá, literal, lo perseguían por, repartir panfletos del PAN. Él fue candidato en 1985 y obviamente, o sea, sabía que no iba a ganar, claro, porque sabía que, como los memes que dicen de ahorita, justo en aquella época también era así de, ya sabemos el resultado, ya nomás faltan las elecciones, ¿no? Sabían que no iban a ganar, pero aún así sabían que era empujar y empujar y empujar para poder lograr, pues, que se consolidara la democracia. Yo nací en medio de la campaña de Manuel Cloutier. ¿Has escuchado sobre él? Claro. La verdad es que es un referente. A todos los que no lo conozcan, pónganle en YouTube sobre sus discursos, y si no se les pone la piel chinita, les invito a algo, porque de verdad era una persona que transmitía esa convicción de ver a un México libre, democrático. Y bueno, yo nací en ese inter, mis papás estaban justo en campaña, mi papá estaba coordinando las campañas de Cadereyta y Ezequiel Montes, porque deja de decirte que yo soy originaria de por allá, soy originaria ¿De Cadereyta o de Ezequiel? De Bizarrón. De Bizarrón. Sí, ahí, mi abuelito es de ahí, los Quintanar, soy Juliana Hernández Quintanar, soy originaria de ahí, entonces mi papá estaba como en toda esa zona coordinando la campaña, y siempre cuento que literal vio que nací, estaba sana todo y se regresó a campaña. Y mi mamá también, o sea, a la semana de parida ya estaba repartiendo volantes y en mítines y todo. Entonces, en los 90s, que yo, es como mi infancia, en esa época empiezan los triunfos. Mi mamá fue la primera regidora de oposición mujer en Querétaro. ¿Aquí en la capital? En la capital, así es. De hecho, es bien bonito porque mi mamá primero fue regidora en la capital y luego fue diputada de mi distrito, del 5º Distrito. Y tú también ya tuviste paso por el Cabildo. Yo ya tuve paso por el Cabildo y ahora por el distrito, entonces estoy siguiendo sus pasos. Y entonces a mí me tocaba ver cómo mis papás llegaban súper tarde del trabajo, los domingos los invertían en asambleas del PAN, era comida y era hablar de grilla todo el tiempo. Y la verdad es que yo como niña no me gustaba porque todo el tiempo era política y además la realidad es que sí, mis papás en esa época, bueno, siempre fueron muy comprometidos al grado de que de repente se les olvidaban sus hijas, un poquito. ¿Y sí te generó un cierto rechazo sí, a la política en su momento? Sí, me generó un cierto rechazo. O sea, porque, por ejemplo, mi primera comunión, los festivales, etcétera, siempre me dejaban con mis abuelitos. Okay. Y ellos estaban trabajando. Entonces, la verdad es que sí, yo me sentía como un poco, ¿cómo decirlo? A ver, es que pues yo no soy lo más importante para mis papás, ¿no?
Y entonces yo en ese tiempo me quería dedicar me encantan los animales, me encantan los perros, los caballos. Entonces yo quería ser veterinaria y recogía perros de la calle, que cada perro que veía, perro que llevaba a mi casa, gatos, pajaritos, todo. O sea, tu causa era el bienestar animal. Exactamente, en esos momentos. Pero una vez, cuando mi mamá era diputada, yo tenía 11 años, la entrevistaron. Hoy a lo mejor es muy sencillo, o sea, es muy común que salgas en la tele, ¿no? Es fácil, por así decirlo, pero pues en aquella época era como, wow, mi mamá va a salir en la tele. Entonces ya estábamos mis hermanas, yo soy la más chica de 4 hermanas. Y ¿Todas mujeres? Todas mujeres. ¿Son 4? Somos 4 mujeres, sí. O sea, es la más grande, Mari, Ani, Mono y yo. ¿Y tu papá no se vuelve loco? Mi papá es un santo, o sea, porque la verdad es que, imagínate tolerar a 5 mujeres, o sea, en casa, y no, la verdad es que tiene la virtud de la paciencia extremadamente desarrollada. Y bueno, estaba viendo esa entrevista y le preguntaron, oye, ¿cómo es tener 4 hijas, algunas adolescentes, otras pequeñas? Yo ya estaba entrando en la adolescencia. Y dedicarte a la política, porque a ver, hoy es súper común que las mujeres estemos en posiciones, pero en aquella época no era normal. Claro. O sea, mi mamá... Sí, algo extraordinario. Exactamente, o sea, mi mamá picó piedra para poder estar en esas posiciones. Entonces dijo, a ver, ¿yo qué daría por estar en mi casa, cocinándole a mis hijas, haciendo la tarea con ellas, recogiéndolas temprano de la escuela, porque era tiro por viaje, de que se les olvidaba y era estar ahí en la escuela 3, 4 de la tarde, sin que nos recogieran? Entonces mi mamá contestó diciendo que ella quisiera estar como una ama de casa común y corriente cuidando a sus hijas, pero que ella no podía ver cómo otros tomaban las decisiones por México, y que ella tenía que salir a la calle a construir un México más justo, más honrado, más seguro, más óptimo, precisamente porque era el legado más importante que nos iba a dejar a nosotras. Claro. Entonces, pues ahí me cambió la perspectiva. O sea, ahí dije, wow, mi mamá... Lo entendiste desde otro punto de vista. Exactamente, dije, mi mamá es una heroína. Y ahí, pues empecé... Ahí es donde nace mi sueño de decir, yo quiero ser como mamá, yo quiero ser como papá, yo también quiero transformar la vida de las personas, quiero tener este ideal que ellos se han sacrificado, porque de verdad los sacrificios que mis papás hicieron en todos los sentidos, o sea, económicos, de tiempo, de trabajo, por ejemplo, la realidad es que a mí me gusta mucho contar esta anécdota. En esa época mi papá estudiaba en la Universidad Autónoma de Querétaro, y es bien sabido que durante mucho tiempo el régimen controlaba la universidad. Claro. Y controlaba a los maestros. Entonces, mi papá nunca se pudo titular, a pesar de que fue un gran estudiante, por represalias políticas. Se la agarró contra él. Se la agarraron contra él y no le dejaron titularse. Ya. Porque evidentemente era una persona activista y era una persona que luchaba por la democracia, luchaba porque otras visiones que no eran la oficialista tuvieran cabida. Claro. Entonces la verdad es que ahí comprendí que mis papás habían estado luchando por un ideal y que quería que fuera parte también. Entonces yo a los 11 años decido dedicarme a esto, y a los 11 años me meto al grupo que en ese entonces se llamaba Pandillas, o se llama G15, que son como Acción Juvenil en el PAN, pero los menores de 18 años. Ok. Así es, mi Brunito, esa es mi historia. ¿Cómo ves? Y hoy ya, después de... ¿Cuántos años tienes dedicada a la política? Ya ahora sí, digamos, posterior a tu preparación académica, de tu carrera, porque además tienes maestría y doctorado en proceso. Sí, doctorado en proceso. Justo estoy ahorita retomando el tema de la tesis, el protocolo y todo. Ay, es un dolor de cabeza. La verdad es que sí me ha llevado mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas frustraciones y lágrimas, pero ahí vamos. Sí, pues a ver, yo quise dedicarme a esto a los 11 años, pero digamos ya como funcionaria como tal, bueno, a ver, fui candidata a los 26 años en el 2015. Okay. Después entré en Secretaría de Gobierno, en la Coordinación de Desarrollo Municipal. Después estuve en Secretaría de Gobierno del municipio. Después fue síndico del municipio de Querétaro, es decir, en el Cabildo, con Luis Nava, y ahorita diputada. Entonces, digamos, ya teniendo una función, 10 años. 10 años en el servicio público. 10 años en el servicio público. ¿Tu momento favorito en esos 10 años? Así,
Yo siempre digo que es difícil porque el servicio público es muy gratificante porque te permite vivir cosas muy bonitas, pero dentro de eso alguno que consideres muy significante. La verdad es que fue, o sea, haber sido síndico, haber sido parte del cabildo de Luis Nava, yo creo que ha sido una experiencia increíble, padrísima. A ver, ser diputada está padrísimo también, por supuesto, pero creo que sí, mi prime definitivamente fue como síndico. Y ya te me adelantaste a una pregunta que es con lo que empezamos a pasar a lo personal. Ok. Porque igual y ya medio nos diste una pista, pero si no hubieras dedicado tu vida al servicio público, ¿te hubiera gustado entonces dedicar a la veterinaria o hoy ya lo ves igual a otra cosa? O sea, dirías, si no estuviera aquí, ¿en dónde estarías? No, yo creo que sí hubiera estudiado veterinaria. ¿Sí? Definitivamente, sí, me hubiera encantado. Sí, porque además, otra de mis curiosidades es, muchos no lo saben, fui paramédico. Ah, sí. Fui técnico en urgencias médicas. Mi papá también fue de los fundadores de la Cruz Roja. Mi papá... O sea, tus papás andaban en todo. Andaban en todo, sí, son unos intensos. Fue de los fundadores en la Cruz Roja y él fue rescatista en Querétaro. Fundó el primer grupo de rescate en Querétaro. De hecho, nos cuenta anécdotas increíbles de cómo salvó personas en inundaciones, en catástrofes y todo. Entonces a mí me nace también la idea de meterme, estuve en Enlace Médico Asistencia, se llama, donde te dan capacitación de técnico en urgencias médicas, y la realidad es que me gusta mucho también esa parte como de reaccionar, de ayudar. Yo creo que no hubiera sido doctora, no hubiera sido médico. No hubieras resistido. No hubiera aguantado. A ver, o sea, yo puedo ver, he estado en accidentes, digamos, o sea, que en ese sentido, sí, no tengo ningún tema, o sea, para nada. O sea, de hecho, todo ese tipo de cosas no tengo ningún problema. Pero la realidad es que, híjoles, la vida que llevan los médicos, sobre todo los estudiantes, no es aguantado. Muy pesado. Sí, no hubiera aguantado. Pero como veterinaria yo creo que sí. Definitivamente yo creo que me hubiera dedicado a ser veterinaria. Oye, Jules, sí. Y un consejo que no te hayan dado a ti, que la vida te lo haya enseñado de un modo u otro, puede ser bueno, puede ser malo, o sea, el modo en el que te lo enseñó, pero un consejo que no te dieron a ti, que valdría la pena que tú le dieras a los demás. Definitivamente, el que persevera alcanza. A ver, esto de la política, es una vocación, definitivamente. O sea, alguien que ama el servicio público, que ama la idea de tomar decisiones, tiene que perseverar, tiene que ser constante y tiene que dar sacrificios. O sea, la realidad es que yo he visto pasar, llegar a mucha gente que de repente le nace la idea, pero no está dispuesto a sacrificar muchas cosas. A veces es tiempo, a veces son espacios, a veces son... por ahí dicen, una vez el padre Prisi, que es muy famoso en Querétaro, me dijo, hija, la política es el arte de tragar sapos. Y la realidad es que hay veces que tienes que priorizar la estrategia a las emociones. Y tienes que priorizar la prudencia a los deseos de enojarte, de vengarte, de despotricar. Entonces, serían esas dos cosas. Uno, paciencia y perseverancia. O sea, definitivamente esto no se construye en un año, en 6 meses, en unas elecciones. No, es una carrera de aguante, de perseverancia, de consolidación, y que además es importante porque, el poder, así como puede ser muy bueno, también puede ser muy malo. Y una persona que no esté preparada para tomar las decisiones importantes puede hacer mucho daño. Entonces, creo que lo importante es perseverar, tener claro lo que quieres, ser constante y sobre todo, obviamente, creo que lo más importante es que sepan que la política es para ayudar a la gente, es para transformar realidades. O sea, definitivamente eso es lo clave. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, mi Jules, por darnos un ratito de tu tiempo, por dejarme llevarte a tu siguiente evento, sí. Y espero que le pongas 5 estrellas al servicio de Uber que te tocó el día de hoy. Por supuesto. De la oficina a tus siguientes reuniones. Hasta propina. Eso. Muchas gracias, mi Jules. Gracias a ti.